¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si la Biblia que sostienes en tus manos realmente te conduce hacia una relación más profunda con Dios, o si, sin que lo notes, te está alejando poco a poco de Él? Hoy vamos a explorar 4 traducciones ampliamente difundidas que, casi de manera imperceptible, han modificado el mensaje eterno de las Escrituras. Cambios que, aunque sutiles, podrían estar debilitando tu fe, confundiendo tu percepción de Jesucristo y tambaleando los cimientos sobre los que crees estar seguro. Lo inquietante es que esto podría estar ocurriendo sin que lo sepas hasta que sea demasiado tarde. Esto no es un estudio bíblico más. Es una invitación urgente al corazón. Si deseas que tu confianza esté firmemente anclada en la palabra auténtica e inalterable de Dios, y no en versiones suavizadas que buscan agradar a los hombres mientras deshonran a Dios, entonces te invito a quedarte hasta el final de este mensaje. Lo que estás por descubrir podría marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Antes de adentrarnos en este análisis, te pido un pequeño gesto: dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos que nutran tu fe y la mantengan viva. Compártelo con tus seres queridos, tus grupos de estudio, tu iglesia, con todos aquellos que anhelan permanecer firmes en el Evangelio genuino. Y si puedes, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Siempre es un gozo ver cómo Dios une corazones de distintos rincones del planeta para escuchar su verdad. Ahora sí, comencemos. Puede que lo que descubras hoy te sorprenda más de lo que imaginas. Cuando hablamos de la fe y su solidez, es indispensable mirar con atención el terreno sobre el cual edificamos. Uno de los pilares más relevantes es, sin duda, la versión de la Biblia que elegimos para nutrir nuestra vida espiritual. La conocida traducción del Nuevo Mundo, vinculada a los testigos de Jehová, ilustra de manera clara cómo alterar un texto sagrado puede modificar radicalmente su interpretación teológica. Esta no fue una mera actualización del lenguaje, fue una obra cuidadosamente estructurada para respaldar ideas doctrinales que se apartan de las raíces históricas del cristianismo. Las Escrituras ya nos advierten que si edificamos sobre una base distinta a la roca firme, lo construido no resistirá. Así lo enseñó Jesús en Mateo 7, 26-27. Uno de los pasajes más reveladores es Juan 1:1. Las traducciones fieles al griego original dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No obstante, la TNM lo traduce como: y la palabra era un Dios. La inclusión del artículo indefinido un transforma completamente el sentido del versículo, sugiriendo que Jesús no es Dios eterno, sino una criatura inferior. Este matiz, aunque pequeño en apariencia, debilita la doctrina de la Trinidad y la afirmación central de que Cristo es verdaderamente Dios, fundamento vital de la fe cristiana. La inquietud se profundiza al descubrir que quienes formaron parte del comité de traducción de la TNM no contaban con formación académica especializada en los idiomas originales, hebreo y griego. Los cambios introducidos no se limitan a Juan 1:1, se extienden a enseñanzas esenciales como la adoración a Cristo y la comprensión de lo que implica la separación eterna del Creador. Tal como la serpiente distorsionó las palabras divinas en el Edén, Génesis 3:15, hoy también existe el peligro de que las Escrituras sean alteradas, generando confusión y alejándonos del verdadero mensaje del Evangelio. Por eso, es más importante que nunca que quienes seguimos a Cristo estudiemos la palabra con discernimiento, con un corazón humilde y un profundo respeto por el mensaje original que nos fue confiado. Cuando un creyente forma su visión de Cristo sobre una base textual alterada, corre el riesgo de construir toda su vida espiritual sobre una imagen distorsionada. Es como levantar una casa sobre arena, puede parecer firme al principio, pero se desmorona cuando llegan las tormentas. Así lo enseñó Jesús en Mateo 7, 26-27. Una fe auténtica y duradera necesita estar profundamente anclada en la verdad de quién es Jesús, el Verbo hecho carne,
el reflejo perfecto del carácter de Dios, tal como declara Hebreos 1:3. Para mantener esta fe viva, son indispensables prácticas como la oración constante, el estudio meticuloso de la palabra y la apertura a la guía del Espíritu Santo. En este camino, elegir una traducción bíblica fiel no se trata de una crítica dogmática, sino de una forma de cuidar con esmero el corazón de nuestra vida espiritual. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, alaba a los bereanos por su actitud vigilante, día tras día examinaban las Escrituras para verificar si lo que oían era verdad. Siguiendo ese mismo ejemplo, es sabio y necesario analizar con atención qué versión de la Biblia elegimos como referencia espiritual. Con este discernimiento como punto de partida, podemos continuar explorando otras traducciones que también han introducido modificaciones que pueden afectar significativamente la manera en que se comprende el mensaje de la salvación. Desde tiempos antiguos, la revelación divina a través de las Escrituras ha sido un pilar esencial para la fe, la enseñanza y el crecimiento espiritual. Sin embargo, también es cierto que algunas versiones han añadido elementos que se desvían del texto original. Un ejemplo notable lo encontramos en ediciones como la Biblia a María o la CNBB, de uso frecuente en la tradición católica. Estas incluyen libros adicionales conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirásida, entre otros, que fueron oficialmente reconocidos durante el Concilio de Trento. Este reconocimiento, sin embargo, no surgió como una continuidad natural de la tradición apostólica, sino como una respuesta histórica frente a los desafíos de la Reforma protestante. Comprender este contexto es crucial para ver cómo las decisiones de tipo institucional pueden influir en la interpretación de la verdad bíblica. La incorporación de estos libros plantea una inquietud importante: cuando las tradiciones humanas comienzan a mezclarse con la revelación divina, se corre el riesgo de perder claridad en la fe. El libro de Apocalipsis, en los versículos 18 y 19 del capítulo 22, lanza una advertencia firme contra añadir o quitar algo de la palabra de Dios. No es una metáfora ligera, sino un recordatorio solemne de la seriedad con la que debemos tratar los textos sagrados. Muchas de las enseñanzas contenidas en estos libros apócrifos respaldan ideas como la veneración a los santos, la intercesión de María o la existencia del purgatorio. Conceptos que no tienen respaldo explícito ni en las escrituras hebreas originales ni en las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. Cuando estas tradiciones son elevadas al mismo nivel que la palabra de Dios, corremos el riesgo de que el mensaje simple y transformador del Evangelio quede oscurecido. También es importante observar cómo ciertos términos teológicos claves se han visto alterados en estas versiones. Un ejemplo claro es el uso de la palabra penitencia en lugar de arrepentimiento, especialmente evidente en textos como Hechos 2:38. El arrepentimiento, en el sentido bíblico, implica un cambio profundo del corazón y una vuelta sincera a Dios. En cambio, la penitencia puede sugerir que el perdón se obtiene a través de obras, algo que contradice el mensaje de Efesios 2:8-9, donde se afirma que somos salvos por gracia mediante la fe, no por nuestros propios méritos. El lenguaje que usamos para hablar de Dios y de nuestra fe no es un detalle menor. Las palabras dan forma a nuestras creencias, y estas, a su vez, influyen en cómo nos relacionamos con nuestro Creador. Cuando la palabra de Dios se mezcla con tradiciones humanas, incluso las más nobles o bellas, es fácil que lo esencial se desvíe. Si bien las costumbres religiosas pueden tener valor cultural y espiritual, no deben nunca ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La Escritura es clara y directa en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el corazón de una fe auténtica se encuentra el deseo de escuchar la voz de Dios tal como fue pronunciada, sin añadidos ni filtros humanos. Por eso, se alienta a todo creyente a revisar con cuidado el fundamento de su fe y a contrastar cada enseñanza con lo que la palabra, en su forma original, realmente dice.
No se trata de abordar este tema desde un lugar de juicio o crítica, sino como una invitación a detenerse, a pensar con profundidad y a buscar la esencia de una vida espiritual genuina. Jesús fue claro cuando dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:23, no mediante rituales heredados ni por costumbre, sino desde un corazón sincero. Cada creyente está llamado a sumergirse en las Escrituras con humildad, dedicación y apertura, pidiendo al Espíritu Santo que le revele el camino con claridad. Comparar traducciones, estudiar las raíces del texto cuando sea posible y estar dispuesto a recibir corrección son prácticas que fortalecen una fe madura, viva y resistente. En este recorrido, veamos otro ejemplo que revela cómo una traducción puede iluminar o, por el contrario, nublar el mensaje transformador de Cristo. A medida que se profundiza en la influencia de las versiones bíblicas, es vital distinguir entre aquellas que respetan con fidelidad el sentido original y aquellas que reinterpretan de manera libre. Como sucede con las paráfrasis. Un caso claro es la versión conocida como el mensaje, MSG, que se presenta más como una interpretación libre que como una traducción fiel. Aunque su intención es acercar el contenido bíblico a un lenguaje contemporáneo y cotidiano, muchas veces se aleja de la riqueza doctrinal y la precisión de los textos originales. Y aunque el lenguaje moderno puede facilitar la comprensión, alterar la esencia del mensaje puede tener consecuencias no deseadas, puede desviar al lector de la verdad profunda que transforma vidas. Un ejemplo representativo se encuentra en Juan 3:16. Tradicionalmente, este versículo se ha traducido como, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en la versión del mensaje, el texto se expresa así, tanto amó Dios al mundo. Dio a su Hijo, su único Hijo, y esto es para que nadie ni nadie sea destruido. Creyendo en él, todos pueden tener una vida plena y duradera. Aunque la idea central parece mantenerse, el énfasis cambia sutilmente. Se diluye la advertencia sobre la perdición sin Cristo y se reemplaza con una invitación más general a una vida plena. En este proceso, se suavizan elementos esenciales del Evangelio, la seriedad del pecado, la necesidad de arrepentimiento, el sacrificio redentor de Cristo y la promesa de vida eterna. A lo largo de esta paráfrasis, se observa un patrón en el que palabras como pecado, sangre, cruz y arrepentimiento son reemplazadas por términos más ligeros o terapéuticos. Esto puede hacer que el texto suene más accesible, incluso reconfortante, pero también puede vaciar el Evangelio de su poder de confrontar, transformar y redimir. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si se le quita esa agudeza, si se adapta para no incomodar, se corre el riesgo de convertir la palabra en una simple herramienta de motivación en lugar de un instrumento de transformación divina. El mensaje del Evangelio no fue diseñado para acariciar egos, sino para penetrar el corazón, revelar la verdad y sanar a través del amor de Dios. Si este propósito se diluye, se crea un ambiente en el que los creyentes pueden sentirse animados pero no preparados para enfrentar las pruebas. Efesios 4:14 advierte que, sin una doctrina sólida, los creyentes pueden ser fácilmente arrastrados por cualquier enseñanza pasajera. Hebreos 5:12 y 14 nos llama a ir más allá de los primeros pasos de la fe, a dejar la leche espiritual y avanzar hacia un alimento sólido, profundo, que desafíe y moldee el alma conforme a la voluntad de Dios. Hablar de estas versiones no es condenar a quienes las han leído o valorado, sino alentar a cada creyente a desarrollar discernimiento. Las versiones más accesibles pueden ser útiles como punto de partida, especialmente para quienes se acercan por primera vez a la Biblia. Pero nunca deben sustituir el estudio serio y comprometido de las Escrituras en una traducción confiable y fiel. La palabra de Dios no se presenta como un simple consuelo.
En Efesios 6:17 se describe como una espada, y en Jeremías 23:29 como un martillo, herramientas poderosas, destinadas no solo a consolar, sino a moldear, fortalecer y confrontar. Son instrumentos que penetran, que revelan, que transforman. A medida que continuamos este recorrido, el próximo ejemplo nos recordará por qué es tan importante examinar con cuidado las traducciones de la Biblia que usamos para cimentar nuestra fe. Dentro del amplio espectro de versiones modernas, la Nueva Versión Internacional, NVI, destaca por su popularidad. Se utiliza ampliamente en iglesias, estudios bíblicos y devocionales por su estilo claro, fluido y actual. Muchos encuentran en ella una lectura sencilla y accesible. Sin embargo, al observarla más detenidamente, se hace evidente un patrón de omisiones y modificaciones sutiles que, aunque no necesariamente malintencionadas, pueden tener un impacto profundo en la vida espiritual del creyente. Cuando se atenúan o eliminan conceptos teológicos fundamentales, el mensaje bíblico corre el riesgo de perder parte de su fuerza, su urgencia y su profundidad. Esto puede debilitar la capacidad de la fe para sostener al creyente en tiempos de prueba. Un caso notable se encuentra en Mateo 17:21, donde Jesús afirma, «Este género no sale sino con oración y ayuno». Este versículo, en la NVI, ha sido eliminado del cuerpo principal del texto, relegado a una nota marginal o, en algunos casos, omitido por completo. La ausencia de este pasaje reduce la importancia del ayuno como una práctica espiritual poderosa, profundamente arraigada en las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El ayuno no es solo una tradición antigua, es una herramienta de guerra espiritual, un acto de entrega que fortalece la relación con Dios y refina el carácter. Pasajes como Isaías 58, 6 o Mateo 6, 16-18 lo confirman. Omitir referencias claras a esta disciplina puede llevar a muchos a pasar por alto un recurso vital para su crecimiento y consagración. Además, la NVI tiende a suavizar ciertas expresiones clave del Evangelio. Términos como sangre de Cristo, arrepentimiento, santificación y referencias directas al infierno son a menudo reinterpretados o presentados con un lenguaje menos contundente. Hebreos 9:22 nos recuerda con firmeza, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si estas verdades se diluyen, la seriedad del pecado, la profundidad del sacrificio de Cristo y el llamado a una vida santa pueden volverse confusos o irrelevantes para muchos. Cuando la Biblia se adapta para hacerla más fácil de entender, debemos preguntarnos si esa claridad se ha logrado a costa de la fidelidad. La justificación más común es que se desea hacer accesible la palabra a las nuevas generaciones. Pero accesibilidad no debe significar debilidad. Jesús jamás suavizó su mensaje. Habló con verdad, con amor, pero también con firmeza. En Marcos 8, 34-35 llamó a sus seguidores a negarse a sí mismos y tomar su cruz. No ofreció caminos fáciles, sino la vida eterna a través del compromiso radical. Una traducción que protege constantemente al lector de las verdades desafiantes de las Escrituras moldea no solo lo que el creyente cree, sino cómo vive su fe. Puede dar lugar a una comunidad que conoce el amor de Dios, pero ha perdido de vista su santidad, su justicia y su llamado al arrepentimiento. Por eso, abordar el uso de versiones como la NVI con discernimiento no implica rechazar el valor de la claridad, sino anhelar una profundidad que alimente el alma. Como dice Santiago 1:23, la Escritura es un espejo, no fue dada para hacernos sentir cómodos, sino para revelarnos tal como somos, y transformarnos. Se alienta a cada creyente a comparar traducciones, buscar el significado original de los pasajes cuando sea posible y apoyarse en la oración constante y el estudio consciente. La fe no crece con lo superficial, sino con la verdad. Y esa verdad, aunque a veces incomode, es la que libera, sana y sostiene. Al llegar al final de este recorrido por distintas traducciones bíblicas, se nos brinda una oportunidad única de reflexionar. No solo sobre lo que leemos,
sino sobre cómo eso moldea lo que creemos. La intención de hacer que la Biblia sea accesible para todos es valiosa, pero debe estar equilibrada con un profundo respeto por la fidelidad al mensaje divino. La traducción en lenguaje actual o Buenas Noticias, GIT, surgió con este mismo propósito, ofrecer un texto claro, fácil de comprender. No obstante, al analizarla con detenimiento, queda en evidencia que el esfuerzo por simplificar muchas veces ha significado perder precisión y profundidad teológica. Y cuando el Evangelio se vuelve demasiado simple, corre el riesgo de dejar de ser el Evangelio. El lenguaje, en las Escrituras, no es un detalle menor. Es vehículo de revelación, un puente entre lo divino y el corazón humano. Por eso, cuando los términos y conceptos fundamentales del Evangelio son suavizados o modificados, se corre el riesgo de diluir el mensaje profundo y transformador que Dios quiso transmitir. La palabra no fue escrita solo para informar, sino para confrontar y renovar, revelando el pecado, mostrando el camino de la redención y abriendo la puerta hacia la vida eterna. Un ejemplo de esta tendencia a la simplificación se encuentra en cómo la traducción de Buenas Noticias, GIT, maneja la doctrina de la justificación. En Romanos 3:24, versiones más literales expresan que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cambio, en el GIT se lee que todos son puestos en paz con Él por medio de Cristo Jesús, quien los libera. Aunque esta formulación es más sencilla, pierde la riqueza doctrinal del concepto de justificación, una verdad central en la fe cristiana que significa ser declarados justos por Dios, no por méritos propios, sino por la fe en Cristo. Cuando términos teológicos como justificación, justicia, propiciación o expiación son reformulados o eliminados, no estamos ante ideas secundarias que pueden dejarse de lado. Estas verdades son el corazón del mensaje de salvación. 2 Timoteo 2:15 exhorta a los creyentes a manejar con precisión la palabra de verdad, una advertencia contra la ligereza al presentar el Evangelio. Reemplazar términos profundos con expresiones más cómodas, sin una explicación que conserve el significado original, puede generar una comprensión superficial y desbalanceada de la fe. El riesgo no es pequeño. Si generaciones enteras de creyentes reciben una visión atenuada del Evangelio, centrada solo en el amor de Dios pero desconectada de su justicia, su santidad y el precio del sacrificio de Cristo, su fe puede carecer de raíces profundas. En ese sentido, aunque el GIT puede servir como una introducción útil, especialmente en contextos pastorales o evangelísticos con personas nuevas en la fe, no debería convertirse en la base principal para la enseñanza y la formación doctrinal. El crecimiento espiritual requiere adentrarse en toda la amplitud y profundidad de las Escrituras. Como recuerda Hebreos 5, 12-14, llega un momento en el que debemos dejar la leche espiritual y comenzar a alimentarnos con verdades sólidas, más exigentes, pero también más nutritivas para el alma. Abrazar la palabra de Dios en su totalidad es aceptar tanto su claridad como su complejidad. Por eso, aunque versiones como la Buena Nueva pueden facilitar el acceso inicial, se anima a los creyentes a acompañarlas con traducciones más fieles y profundas para el estudio serio. La simplicidad, cuando es sabia, puede abrir la puerta al conocimiento, pero nunca debería reemplazarlo. Solo así nuestra fe no será una emoción pasajera, sino una vida arraigada en la palabra viva de Dios, que consuela, sí, pero también fortalece, forma y guía. Y ahora que has visto cómo las distintas traducciones pueden impactar tu caminar con Dios, me gustaría escucharte. ¿Qué versión de la Biblia has usado hasta ahora? ¿Cómo ha influido en tu relación con Dios y tu comprensión de su verdad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros a buscar con más intención la palabra verdadera y pura. Cuéntanos también desde qué país nos estás viendo. Siempre es conmovedor ver cómo el Espíritu de Dios une a creyentes de distintas naciones para compartir su búsqueda de la verdad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso:
dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos, y comparte este mensaje con tus seres queridos, amigos, tu iglesia y tus comunidades. Ayúdanos a despertar más almas a la necesidad de estar firmemente plantados en la palabra inquebrantable de Dios. Y no te vayas todavía. El siguiente video que está por aparecer puede ser exactamente lo que tu espíritu necesita en este momento. Haz clic y continúa este viaje de fe junto a nosotros.